en esta nueva edición de Agencia Paco Urondo TV, coproducción que hacemos con Comarca Sí. Pensamos un programa alrededor de nuevos espacios de militancia política o espacios al menos conocidos de la izquierda. Estuvimos con Jonathan Tea de Seamos Libres, que es un espacio que ha participado en la campaña del kirchnerismo, el Frente para la Victoria, en las últimas elecciones. Y también estuvimos con Juan Marino de la Tendencia Piquetera Revolucionaria a propósito de, el rol del espacio de trotskismo y el rol de los piquetes, que ha tenido mucha relevancia en el paro del 10 de abril. Espero que disfruten este programa tanto como nosotros. Bueno, hoy nos vino a visitar a la Paco Urondo TV Jonathan Tea, que es de la mesa de conducción de Seamos Libres. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por venir a visitarnos. No, por favor. ¿Nos contás un poco, de qué va Seamos Libres? Seamos Libres es la confluencia de dos organizaciones. Por un lado, el Gleiser, una organización que tiene desarrollo sobre todo territorial en la ciudad de Buenos Aires hace 8 años, y la Corriente Santiago Avilés, que también tiene desarrollo en algunos territorios de la ciudad de Buenos Aires y además en varios colegios secundarios, tanto de la ciudad como así también del Gran Buenos Aires. Claro, yo estuve hojeando el documento fundacional y parece que tuvieron que sentarse a discutir 200 años de historia argentina. Arrancan del principio. ¿Fue difícil? Sí, hacemos en realidad lo que desde el primer momento nos planteamos es: Seamos Libres nace inserto en un proceso histórico, no nace de la nada. Seamos Libres no trata de tener la humildad de insertarse en el desarrollo político de los movimientos populares, no solo de Argentina, sino también de América Latina. Por eso nos parecía importante darle un marco al nacimiento de Seamos Libres, por eso arrancamos desde hace 200 años. De hecho, el nombre de la organización tiene un poco que ver con la historia de América Latina, su liberación, su independencia y demás. Ustedes en el documento se definen marxistas, pero el nombre, justo lo que vos traés, parece un guiño a los movimientos populares no estrictamente marxistas, ¿no? La frase sanmartiniana. Así es. Nosotros venimos de la izquierda, tenemos una matriz de análisis sí marxista, pero al mismo tiempo entendemos o intentamos comprender los procesos populares de América Latina, también de la Argentina. Por eso el documento ocupa gran parte el análisis y la perspectiva que tenemos en relación al peronismo. Tal vez ocupa más eso que algunos otros procesos históricos de nuestro país, porque entendemos que es un desafío pendiente que tienen las organizaciones que se consideran de izquierda y que intentan tener un diálogo con lo popular. Claro. Ahí con respecto al peronismo, no sé por ahí si yo lo entendí bien, pero el texto plantea algo así como hay que ver el proceso, hacia dónde va el peronismo y qué tomamos de eso y qué no. ¿Hay como una relación instrumental con el peronismo? A ver, nosotros entendemos que el peronismo es el movimiento popular más importante que tuvo la Argentina, que es imposible construir una perspectiva de esas características sin desarrollar una política, sin entender el peronismo. Nosotros construimos en los territorios, en las universidades, con organizaciones, con agrupaciones que son peronistas, compartimos los mismos horizontes, tal vez por momentos tenemos simbología diferente, pero no por eso una estrategia, una táctica que sea antagónica. De hecho, todo lo contrario. Construimos de manera cotidiana y lo hacemos de manera ordenada, saludable y demás. Claro. Y integra el espacio, por lo menos en términos de agenda pública, una figura notoria como es el caso de Pablo Ferreira, que fue candidato en el Frente para la Victoria. Pensando el peronismo recién, ¿no? Y ahora pensando Frente para la Victoria. ¿Cómo se piensa en la relación al FPV? En primer lugar, una aclaración: Pablo fue una colectora que acompañó las candidaturas de Filmus y Cabandier, una colectora alternativa popular que nucleaba expresiones de la ciudad de Buenos Aires que tal vez no se sienten contenidas por la agenda que venía llevando adelante el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros en ese sentido marcamos una diferencia, porque si bien acompañamos el proceso en líneas generales, sí vemos que en la ciudad tenemos un desafío pendiente, que no hemos podido articular una fuerza que sea lo suficientemente atractiva para el electorado, que nos permita estar en la disputa. Hoy lo que vemos, de hecho, de cara al 2015,
Si hoy tenemos que sacar una foto, vemos un balotaje entre alguna expresión del macrismo y alguna expresión de UNEN, de ese panradicalismo. Y eso lo vemos con preocupación y de alguna manera también hacernos cargo de esa deuda que tenemos de desarrollar y construir un frente en la ciudad de Buenos Aires que no se construya solo como oposición al macrismo, sino que pueda construirse como alternativa. Claro, no por la negativa constantemente. Y vuelvo un poquito para atrás. Digo, hay, sobre todo en el mapa argentino, post-2003, y yo, para mí particularmente, el hito que es la despedida de Néstor, que hay como un gran emergente juvenil, por lo menos en la escena pública, quizás eso, yo creo que ya estaba de antes. Pero, digo, ¿por qué crear una nueva organización? ¿Por qué crear una nueva y no sumarse a las existentes? ¿Dónde reside esa diferencia? ¿Cuál es el valor singular de Seamos Libres? Sí, en realidad nosotros hasta acá no nos sentíamos contenidos por ninguna expresión más amplia que la nuestra. Eso no implica niveles de articulación, niveles de coordinación, niveles de discusión que tiendan a generar mayores procesos de unificación. En realidad, Seamos Libres da un paso hacia adelante en materia de unidad con aquellas organizaciones con las cuales nosotros sentimos que tenemos acuerdo, no solo en el aspecto más estratégico, sino también en el aspecto coyuntural. Y a veces es difícil lograr estos procesos de fusión, porque siempre las organizaciones terminan de alguna manera haciendo primar sus propios intereses por sobre los intereses del conjunto. Nosotros en ese sentido intentamos poner sobre la mesa lo que entendemos que es una responsabilidad histórica de las organizaciones populares, que es, más allá de sus intereses individuales, ir sobre los intereses del conjunto y en ese sentido ganar mayores niveles de organicidad que le permitan tener mayor fortaleza. Claro, y bueno, después ustedes hicieron el acto de lanzamiento, General Rodríguez, ¿qué devolución? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué diagnóstico hacen de ese hito que ustedes proponen a partir del documento y del acto también, ¿no? El balance es muy positivo, en primer lugar porque el lanzamiento, que en realidad fueron 2 jornadas de discusión, nos permitió en primer lugar ordenar los pasos sobre los cuales se va a desarrollar la organización de cara al mediano y corto plazo. Esto es discutir en clave también 2015, entendemos que ahí vamos a un escenario electoral complejo y necesitamos tener un ordenamiento que nos permita abordarlo de la mejor manera posible, por lo cual sacamos línea del campamento, línea política, para poder construir y después sí dejamos creado un plafón interno interesante y con la voluntad de poder salir a discutir con otros sectores. Creemos que Seamos Libres solos tiene sus limitaciones, es apenas una organización más en un campo plagado de organizaciones populares, sociales, culturales, y en realidad lo que hay que desarrollar ahí es una estrategia de conjunto que nos permita avanzar en la construcción de una correlación de fuerza distinta. Nosotros lo planteamos en el lanzamiento y nos parece una tarea pendiente que todavía no hemos podido abordar con inteligencia. Y la idea es trabajar sobre la capital federal centralmente. Está empezando como una organización porteña en esta etapa. En realidad, nuestra mayor fortaleza está en la ciudad de Buenos Aires, pero en las próximas semanas, meses como mucho, ya vamos a estar abriendo locales. Ya hay compañeras y compañeros trabajando en Lanús, La Matanza y San Martín. Y además venimos discutiendo hace mucho tiempo con organizaciones del resto del país. La idea no es que sea una fuerza porteña, sin duda. Nosotros vemos y analizamos la política de lo nacional y entendemos que para poder tener más solidez a la hora de los planteos nacionales hay que tener también un desarrollo nacional. Sí es cierto que hoy tenemos una prioridad que es la discusión del año que viene acá en la ciudad de Buenos Aires. Falta un año para que esa discusión tome más forma, por lo cual, ordenando las prioridades, si bien la perspectiva a mediano plazo es que Seamos Libres se constituya como una organización nacional y estamos trabajando para eso, sabemos que en esa clave también es importante tener un buen desarrollo en la ciudad de Buenos Aires y una buena intervención el año que viene. Y centralmente están pensando en términos de centros culturales barriales, están pensando también en universidad, sindical. ¿Cuáles son los frentes que tienen o más avanzados por lo menos? Sí, lo más avanzado tiene que ver con el desarrollo territorial. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos locales de desarrollo en 10 de las 15 comunas.
y un desarrollo bastante heterogéneo que aborda varias temáticas, de la educación popular, la cuestión de la salud, cooperativa de trabajo. Bueno, es muy diverso el abordaje sobre el cual nos desarrollamos en el territorio. Además, en la escuela secundaria también, en los secundarios tenemos un desarrollo muy importante, en la universidad también, y en lo sindical muy incipiente, discutiendo con los sindicatos y demás, sí con algunos compañeros y compañeras que tienen desarrollo en algunos gremios, pero bueno, también discutiendo con los gremios existentes, porque como te decía, no creemos que la película empieza cuando nosotros llegamos al cine, sino que creemos que hay muchas organizaciones que vienen desarrollando una tarea importante, profunda. Cuando vos volvés siempre sobre la idea que hay muchas organizaciones y que hay mucho diálogo, ¿piensan en posibilidad de este proceso de unidad que ustedes empezaron con la Corriente Avilés, continuarlo con otros espacios? ¿Es una línea de construcción? Sí, sin duda, es el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo seguir avanzando en proceso de fusión y de mayor organicidad con muchas organizaciones, con todas las que podamos, y no solo nuestra. Me parece que debería ser una tarea del conjunto de las organizaciones. Este nivel de dispersión que existe no es beneficioso para la tarea de las organizaciones populares. A veces vemos que uno entra más en disputa con los parecidos, porque entiende que disputa un mismo sector del activismo, que disputa un mismo sector político, que ganar procesos de confluencia con aquellas organizaciones que son más parecidas. Y esto lo vemos con preocupación. Esto lo vemos con preocupación, y lo vemos no solo en organizaciones de un signo político, sino en la mayoría de las organizaciones. Bueno, Jonathan, a propósito de lo que vos decías, este encuentro y ese encuentro de mucha atomización, de muchas organizaciones, bueno, fue de dominio público en las últimas elecciones una propuesta de ir en conjunto electoralmente con Marea, que eso finalmente no plasmó. ¿Tiene que ver un poco con el análisis que venís desarrollando? Sí, en realidad nosotros venimos discutiendo con ellos, como con otras organizaciones hace mucho tiempo. Teníamos la voluntad de avanzar en la construcción de un espacio que pueda expresar este paradigma político, esta línea que venimos construyendo hace tiempo. No terminó funcionando, cada uno terminó optando por experiencias electorales distintas, pero eso no quiere decir que en un futuro no estemos pensando en seguir avanzando, en seguir discutiendo. Entendemos que son compañeros, es una organización compañera, y que tenemos que desarrollar ambos, tenemos que tener la voluntad de ganar en proceso de confluencia, que nos encuentren nuevamente construyendo juntos. Claro. Ahí, sobre todo en el mapa organizacional y político de Argentina, es como la marca de agua de toda esta etapa es el fraccionamiento y la división de organizaciones, ¿no? Hay como mucha dificultad al respecto, y me parece que tu análisis venía un poco sobre eso. Ahora, a veces lo que se ve desde las agrupaciones de izquierda, incluso algunas muy cercanas al kirchnerismo o que son parte del kirchnerismo, es que un cierto temor a ser corrido por izquierda. Eso hay como un sentido común de termina imprimiendo la política, termina imprimiendo a las organizaciones más de izquierda, porque bueno, hay que competir como quién es más de izquierda o quién es la verdadera izquierda. ¿Existe algo de eso? Puede que en algunas exista, no en nosotros, no en nosotros. De hecho, nunca o hemos intentado no caer bajo esa lógica, porque eso te termina comiendo tu propia política. Nosotros, tanto en la universidad, que tal vez es uno de los lugares más complejos, y algunas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, algunas organizaciones juveniles, terminan sí siendo traccionados, de alguna manera construyéndose en uvacentristas, o sea, imprimiendo su política en todos los frentes de masa a partir de la amplificación que tiene determinada política en el ámbito universitario. Y eso sí es preocupante, sin duda, pero nosotros no hemos caído en esa lógica, o hemos intentado no caer. Algunas puede que sí lo hayan hecho. Bien. Johnny, gracias por haber venido a visitarnos a la Paco Urondo TV, esta coproducción con Marca Sí. Seguramente hay debates que dan para que charlemos muchísimo más. Gracias. Ahí va. Bueno, nos vino a visitar hoy a la Paco Urondo TV Juan Marino, que es dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria,
para hablar, bueno, un poco de este programa que armamos a propósito de espacios de izquierda menos conocidos y, bueno, a partir de la coyuntura, esto seguramente se va a ver dentro de un mes después del paro, pero que también queríamos analizar, va a ser parte de los contenidos, que es el paro del 10 de abril, el paro general 10 de abril, realizado acá a nivel nacional. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir a visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos, si querés, un poco qué es la tendencia piquetera revolucionaria. La TPR es una tendencia expulsada del Partido Obrero. Nosotros hace pocos días, el 2 de abril, cumplimos 4 años desde nuestra fundación, 2 de abril de 2010. Nos fundamos como organización política para luchar por un gobierno de los trabajadores, por un segundo argentinazo contra Cristina, la derecha y el FAP, y por un frente único contra el FMI. Y en estos 4 años de lucha política, donde hemos participado en los diversos levantamientos populares que se han desarrollado, los estudiantazos, el indoamericano, la lucha de los compañeros tercerizados ferroviarios, donde fue asesinado Mariano Ferreira producto de la represión de la patota de la Verde de Pedraza, hemos dado una lucha política para poner en pie a la clase obrera, a los explotados, como una alternativa política. Por eso también hemos votado al Frente de Izquierda en las últimas elecciones. Ustedes fueron expulsados del Partido Obrero, pero apoyaron la experiencia del Frente de Izquierda. Exacto, nosotros llamamos a votar al Frente de Izquierda en el 2013 y también en las elecciones nacionales que se desarrollaron en 2011. E incluso en esa línea pusimos en pie una coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, con 2 organizaciones piqueteras de Chaco, con compañeros de Rosario, compañeros de Zona Norte de Gran Buenos Aires, para que el Frente de Izquierda sume a todos los luchadores, que es algo que no ocurre, dado que sus 3 partidos no incorporan al resto de las organizaciones que queremos una alternativa de los trabajadores y de izquierda. No fueron parte de las listas. Exactamente, no fuimos parte de las listas ni tampoco de las deliberaciones sobre el programa, las campañas, los candidatos y demás. Y nosotros entendemos que eso es un error, que acá el Frente de Izquierda tiene que agrupar a todos los luchadores para que desarrollemos una alternativa homogénea por izquierda frente al derrumbe del kirchnerismo y contra Massa, Wiener, Macri, que buscan una salida proimperialista por derecha a esta situación política, a esta crisis del régimen de emergencia que montó el gobierno nacional. ¿Crisis de régimen de emergencia? Claro, esta situación que se ve muy claramente ahora porque el gobierno está operando un viraje de conjunto, dado que se agota el esquema que armó después de 2003. Por eso tuvieron que hacer la mega devaluación, o mejor dicho, eligieron hacer la mega devaluación, la inflación brutal que hay, el quite de subsidios. La quita de subsidios es un viraje en la política del gobierno, implica un tarifazo que puede llegar hasta el 700% en el interior, y compensan eso con un tope a los salarios para que los salarios aumenten por debajo de la inflación que genera todo este ataque a los trabajadores. Y de conjunto, y lo más importante, que lo tenemos a Kicillof ahora mismo, reuniéndose con el FMI para buscar articular un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno retorne al mercado de crédito especulativo de la mano del Fondo Monetario. Incluso en ese sentido están los nuevos índices de inflación y los nuevos índices de PBI que han pasado como si nada en la fila del kirchnerismo, pero que eran una de las principales exigencias del FMI para restablecer las relaciones con el gobierno. Entonces nosotros vemos que acá hay una transformación de la naturaleza política del gobierno nacional, de Cristina, que ahora empieza a gobernar a través de un acuerdo directo con el imperialismo. Es lo que busca para abastecerse de dólares en el mercado de deuda. En vez de ir a confiscar a los ojeros, el gobierno trata de arreglar con el FMI. Y de la 125 no quedó nada, porque en vez de avanzar sobre una línea de expropiación, confiscación de los ojeros, los grupos capitalistas, las automotrices, los bancos y demás, avanza en un acuerdo con el imperialismo y eso tiene su correlato en este rodrigazo de Cristina y Kicillof que se está desplegando contra los trabajadores. Ustedes programáticamente plantean eso, que hay que salir a confiscar a los sectores exportadores ojeros. Desde ya, sí. Nosotros entendemos que el salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste. Acá los trabajadores tienen que cobrar un salario igual a la canasta básica familiar, que hoy está aproximadamente en 9.000 pesos. Los jubilados tienen que cobrar el 82% móvil. Y en términos generales se tiene que desarrollar un proceso de industrialización, poblamiento del campo y demás, que tiene que ser financiado confiscando a los capitalistas, no confiscando a los trabajadores. Hoy lo que está pasando es que hay una confiscación brutal del salario de los compañeros. Fíjate las últimas paritarias, la de la UOCRA, la de la UOM, ahora la de bancarios. Firmaron en 2 cuotas, la primera cuota de 15%, cuando la inflación de estos últimos 3 meses fue del 15%, incluso admitido por el nuevo índice de Kicillof, que ya está más o menos parecido a los índices de la oposición que tanto denostaba el gobierno. Entonces esos aumentos fueron carcomidos por la inflación de este año. Toda la inflación del año pasado no es compensada, o sea que hay una reducción brutal de los salarios, y a eso se le suman los tarifazos y la nueva devaluación que se viene, porque ya los precios a futuro del dólar se negocian a más de 10 pesos para agosto, fines
de año. Entonces para nosotros es importante poner de manifiesto que acá sí hay que pegar un viraje, dado que no hay dólares y que hay una crisis económica, el viraje tiene que ser contra los capitalistas, no puede ser contra los trabajadores. Bien, y en ese sentido, ¿cómo piensan el paro general? Bueno, el paro general tuvo un acatamiento brutal a nivel nacional, fue masivo. Entonces manifiesta para nosotros que hay una oposición de los trabajadores y de los explotados a este ajuste, a este rodrigazo del gobierno. Fue altísimo el acatamiento, no fue solo un paro de transporte, como pretende presentar el gobierno, no fue solo por los piquetes, porque de hecho si los compañeros hubiesen querido ir a trabajar, hubiesen ido a romper los piquetes, se hubiesen transportado en auto, moto, remis, taxi, etcétera, y eso, nada de eso ocurrió. Hubo un acatamiento muy grande. Entonces acá hay un mandato para luchar contra el rodrigazo de Cristina y Kicillof, y nosotros lo interpretamos de esa forma, el paro del día de ayer. En ese sentido nosotros vemos que hay una diferencia con Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, con los que convocaron, porque ellos no interpretan el paro como un mandato para luchar. Ellos ahora le tiran la pelota al gobierno. Dicen, bueno, ahora hay que ver si el gobierno responde, no responde. Nosotros entendemos que es claro que acá hay un golpe de Cristina contra los trabajadores, hay una decisión de aplicar el rodrigazo y que lo del paro fue un mandato para luchar contra el rodrigazo del gobierno. Entonces, contra las vacilaciones de la burocracia, nosotros impulsamos salir un plan de lucha de 36 horas, movilizaciones, piquetes, para efectivamente quebrar este rodrigazo y que en definitiva se va a resolver construyendo una alternativa política de conjunto que plantea el gobierno a los trabajadores. Porque el hecho que el paro haya tenido tanta aceptación, en algún punto al revés, ¿no legitima la conducción del paro? ¿La dirigencia sindical que llamó a parar? No, porque el motivo es que esa dirigencia sindical desnaturaliza los objetivos del paro y sobre todo las aspiraciones de los trabajadores cuando van con masa. Cuando Barrio Nuevo y Moyano van con masa, no están yendo a favor de esos trabajadores que pararon porque quieren defender su salario. Massa es un tipo que es uno de los que primero exigió la devaluación. Bueno, Micheli con Wiener. Wiener siempre exigió la devaluación y la devaluación es una confiscación de los salarios. Están a favor de los tarifazos, los Massa, los Macri, los Wiener. Entonces, lejos de legitimarlos, se plantea una disputa acerca de quién es la representación real de ese paro. Y de hecho, la forma más fácil de verificarlo es que no le dan continuidad. No siguen ese paro con un plan de lucha, de ninguna manera. Entonces, eso es algo que hay que ir a discutir con los compañeros en los lugares de laburo, mostrando cómo efectivamente no los representan estos Moyano, estos Barrio Nuevo, estos Micheli, y que la representación tiene que ser el clasismo y la izquierda como alternativa política. El kirchnerismo, cuando ataca al paro, no está disputándole los trabajadores a estas conducciones sindicales. Por ejemplo, cuando Pianelli en el subte intenta boicotear el paro, o cuando Guasies con el neumático intenta boicotear el paro, que fue lo que ocurrió, o Baradel en docentes intenta boicotear el paro. Aún así los docentes pararon masivamente en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le conviene eso? ¿Le conviene a Cristina? ¿O le conviene a Moyano, le conviene a Barrio Nuevo y le conviene a Fernández o a Micheli? Que dicen, nosotros luchamos, el kirchnerismo es carnero. Le dan un argumento enorme a esas conducciones sindicales. Nosotros fuimos al paro y denunciamos que esas conducciones sindicales no luchan a fondo en defensa de los intereses de los trabajadores porque justamente van con los Massa, los Wiener y los Macri. Y con ese planteo hicimos los piquetes, hicimos la jornada de lucha activa planteando una alternativa. Ustedes plantean que esa conducción, en eso comparten una línea con el gobierno, que es, el gobierno acusa a esa conducción de jugar con Massa. Ustedes comparten ese específicamente argumento. Claro, bueno, pero el problema es desde qué punto lo dice el gobierno. Sí, por supuesto, pero aparte no es algo que diga el gobierno, es algo que se sabe. Moyano fue en la lista de Narváez, pero después inmediatamente rompió. De Narváez se plegó a Scioli, de hecho le puso un tipo de ministro, y después Moyano empezó a articular con Massa y con Macri, porque con los dos salió públicamente, los reivindicó, etcétera. Barrio Nuevo mismo dijo que quería armar la mesa sindical pro Massa, ahora está tirándose para atrás, porque Massa lo desplantó y porque el kirchnerismo también lo apretó públicamente. Entonces el tipo ahora dice, no, bueno, yo nunca dije eso y demás, pero es público que ellos militan para alguna salida por derecha. Y lo de Micheli lo mismo, él es de la Unidad Popular, del partido de Genaro, que hasta hace poco estaba en el FAP de Wiener, militaron a favor de Wiener en 2011 y ahora están haciendo la selección en la Unidad Popular para ver cómo pueden operar en la interna del Frente Amplio UNEN, que quiere armar una salida de centro-izquierda, pero también proimperialista. Claro. Y bueno, ustedes se llaman Tendencia Piquetera Revolucionaria. ¿Participaron con piquetes en el Sí, paro? nosotros estuvimos en el piquete del Puente Porredón, en el piquete de Henry Ford y Panamericana, que fue reprimido. Estuvimos también... Pacheco, ¿no es cierto? Claro, zona norte Pacheco, exactamente. Bueno, también los compañeros de la Coordinadora en Defensa del Frente Izquierda en Chaco estuvieron haciendo movilización y acto frente a la Casa de Gobierno allá en el marco de la jornada, y nuestros compañeros de Córdoba estuvieron en una movilización docente opositora que se hizo en el marco del paro nacional. Pero sí, desde ya nosotros reivindicamos los piquetes. Porque ese fue otro de los elementos de discusión. De hecho, bueno, creo que hoy a la mañana estaba Facundo Moyano diciendo que los piquetes no aceptando los piquetes como parte del paro, que legitimaba el paro, que en realidad era innecesario porque no había voluntad de los trabajadores de ir a
Digo, de hecho, bueno, vos trabajar. Claro. Claro, bueno, pero ahí hay un tema, que Gorila es el que ataca a los piquetes. Gorila es el que ataca a los piquetes. Y ayer tuvimos un ataque conjunto de Capitanich, el gobierno nacional y la burocracia que convocó al paro contra los piquetes. Vos veías la conferencia de prensa de Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, y había más ataques a los piquetes que hicimos los clasistas, que hicimos la izquierda, que ataques al gobierno nacional. Y en eso coincidieron con el gobierno. Entonces, para nosotros es importante marcar que el piquete es un método histórico de lucha de la clase obrera y de los explotados. De hecho, cualquier luchador sabe en este país que este país se soluciona a piquetes. A De la Rúa lo volteamos con la lucha de la clase obrera piquetera y juntándose con la clase media en el 19-20 de diciembre de 2001. Y eso fue un triunfo del pueblo argentino, haber echado a De la Rúa del gobierno, un gobierno fondo monetarista, proimperialista. Entonces nosotros reivindicamos ese método. Y nos parece efectivamente derechista atacar de forma directa a los piquetes y deslegitimarlos. Es un método legítimo de lucha de los trabajadores. Pero digo, vos justo decías que había mucha legitimidad en el paro. ¿Cuál sería la función del piquete en ese sentido? ¿O es meramente simbólica? No, tiene dos funciones. Por un lado, garantizar el 100%. Porque de por sí mismo el paro ya tenía una alta adhesión. Pero bueno, lo que falte se garantiza con piquetes. Aparte había una presión de las patronales apretando a los trabajadores para que vayan a laburar, etcétera. Entonces el piquete es un instrumento que le sirve al laburante que quiere parar, pero que en su fábrica no tiene una fuerte organización gremial. Bueno, hay un piquete, no puede ir a laburar y listo. ¿Se entiende? Para ese compañero en ese lugar de laburo es un argumento muy sencillo para que la patronal no lo ataque por haber adherido al paro. Entonces, para nosotros es importante eso. Y lo más importante que nos parece destacar es esta situación que hubo en Henry Ford y Panamericana, donde Bernie mandó la gendarmería. Y la gendarmería reprimió. Y detuvieron a un compañero que es delegado de Donnelly, otro compañero que es de Kronberg lo hirieron en la cabeza. Y igualmente no pudieron quebrar el piquete, pero la respuesta del gobierno fue la represión. ¿Fue el único caso de represión? Fue el caso de represión que efectivamente ocurrió a nivel nacional. Hubo algunos otros enfrentamientos menores en algunos lugares, intentos del gobierno de que no hubiera piquete, pero nada más que eso. Pero bueno, Henry Ford y Panamericana es importante porque es un lugar de concentración industrial muy grande, entonces claro, los patronales reclamaron, bueno, reprimí para que podamos producir, y por suerte se logró quebrar la represión. Pero esto de la represión me parece importante detener un segundo porque tiene que ver con una línea más general que está ocurriendo a nivel nacional. Nosotros estamos visualizando, estamos asistiendo a una transformación del régimen político que acá surgió luego de la dictadura militar, donde estamos pasando una suerte de democracia policial. Ayer veías TN, el programa de Van der Kooi y demás, de Manieto, y decían, bueno, Bernie se gana el oro. ¿Por qué Bernie se gana el oro? Porque va y manda a los gendarmes a este operativo en Rosario. Bonfatti lo aplaude. Después tuviste una entrevista de Montenegro, el secretario de Seguridad de Macri de la ciudad, diciendo, Bernie, intachable, no lo puedo criticar. O sea, Macri reivindica a Bernie, Bonfatti reivindica a Bernie, Manieto reivindica a Bernie. Para ellos Bernie es un salvador, ¿se entiende? Y bueno, en esa misma línea está Massa aplaudiendo el plan de emergencia de Scioli, que reincorpora a miles de policías retirados para reforzar el despliegue represivo en la provincia. Entonces tenemos miles de policías retirados desplegándose en la provincia, los gendarmes en Rosario, la represión en la Panamericana. Lo tenemos a Kravets presentando un proyecto de ley para militarizar las villas, diciendo, bueno, acá hay que meter unidades policiales con 400 policías que se instalen en todas las villas, con el argumento de combatir el narcotráfico, y hay unidades de asistencia social para, básicamente, palo y zanahoria, para contener. Entonces, para nosotros, para marcar un concepto, hay una línea de militarización. Se está transformando la democracia en una democracia policial. Tengo 60 segundos, pero no puedo dejar de preguntarte porque la consigna principal del paro, por lo menos en la conferencia de prensa de Moyano, era seguridad. Digo, ¿no es funcional esa consigna a si existe este despliegue represivo? Bueno, era una de las consignas, por eso nosotros intervenimos con nuestra propia agenda. E igualmente, ojo, nosotros discutimos el problema de la seguridad. Para nosotros discutir la seguridad no es de derecha, es un problema real, la inseguridad. Entonces el problema es cómo se combate. Se combate combatiendo a las mafias del narcotráfico, la trata y demás, que están todas asociadas al poder político. Entonces acá no se soluciona esto con mayor aparato represivo. Acá se soluciona con organización de los trabajadores, de los vecinos independientes y desmantelando todas esas redes del narcotráfico y la trata que están vinculadas al poder político y luchando contra el poder político, contra el Estado. El Estado es el que articula todo el crimen organizado. Juan, como todos estos temas, por supuesto, a veces uno quisiera discutirlo mucho tiempo más. Te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación.